Hoy es viernes 2 de diciembre del 2022, es la última reunión grupal del año, grupal para trabajar. Después tenemos una reunión de festejo el sábado 10, pero ahora es la última reunión de trabajo, y vamos a ocuparnos de una temática que pienso que es muy importante y que no es casual que aparezca ahora, y para los dos grupos, ¿no? Para cómo nos cambia un mundo que cambia, y para el grupo Bion post-Bion. Para lo de Bion sería la actualidad del pensamiento de Bion, y para el otro grupo sería la importancia de la prevención, ¿no?, en nuestra tarea, que en realidad la ejercemos a diario incluso sin darnos cuenta, pero realmente revalorizarla y ponerla en un lugar destacado, como lo hizo Patricia Morandini con el libro que compiló, que nos trae. Y yo quería decir algunas palabritas, ya que es la última reunión del año, y quería recordar a Freud, ¿no?, cuando nos planteó que nuestra técnica cambiará según los requerimientos. Y nuestra técnica va a cambiar, decía Freud, haciéndose más simple e intuitiva, como también la necesidad de aliar el oro del psicoanálisis con el cobre de la sugestión directa. Esto lo decía Freud en Nuevas Perspectivas de la Terapia Psicoanalítica, a lo que agrega también el influjo hipnótico, como ha sucedido con las neurosis de guerra. Y en los tiempos que estamos viviendo, todas estas temáticas vienen muy bien. Yo sigo admitiendo mientras hablamos, ¿no? Y Freud también se refiere en Nuevas Perspectivas para la Terapia Psicoanalítica, ya que vamos a hablar de prevención, ¿verdad?, al futuro y a la enorme miseria neurótica, sobre todo en las capas populares, donde el sufrimiento neurótico es más grave, según sus palabras, y su esperanza es que se hagan tratamientos gratuitos que evitarían que los hombres caigan en la bebida, que las mujeres corran el peligro de caer quebrantadas bajo la depresión, bajo la carga de las privaciones, y que a los niños solo les quede la opción entre el embrutecimiento o la neurosis. Tiene mucha actualidad esto que los deseos de Freud hacia el futuro, de alguna manera nos está hablando, ¿no? Pero decía que no cabe duda que siempre, cualquiera sea la forma, los ingredientes serán los que tome del psicoanálisis, y subraya, ¿no?, ajeno a todo partidismo. Son todas palabras que parecen como visionarias, ¿no?, con respecto al psicoanálisis. La importancia de aliviar el sufrimiento psíquico, el sufrimiento neurótico, el esclarecimiento de la masa, de la cual esperaba la más radical profilaxis de las neurosis, pasando por el rodeo de la autoridad social, que siempre se va a resistir a nuestro trabajo, ¿no? Es muy interesante, esto lo plantea en el tomo 10. Ahora la pregunta es, pasados 100 años en el siglo XXI, ¿cómo están los psicoanalistas y el psicoanálisis? ¿Qué márgenes están ocupando para constituirse y mantenerse libres para enfrentar las paradojas de nuestro tiempo? Porque, como dijo Agamben, el filósofo, para estar en su tiempo es necesario fijar en él la mirada, tarea que venimos haciendo, ¿no?, con los dos grupos. Dice, pero no para percibir sus luces, sino sus sombras. Entonces, ¿sabrá el analista de este siglo, sabremos ocupar esa posición dislocada? ¿Con qué tratamos en la actualidad? Son preguntas que yo realizo, ¿no? ¿Nos podemos mantener en ese margen, en ese entre, ¿no?, donde uno está como en un espacio de transición, donde no nos dejemos capturar ni por los prejuicios ni por las certezas de una época en que su valor preventivo no es tomado debidamente en cuenta, ¿no?, como si fuera la prevención algo menor, ya que atañe al cuidado de la vida y la imprescindibilidad estratégica de las interacciones tempranas, permanentemente amenazadas
acá sí está lo que les dije del trabajo, me acordé que lo puse acá, por un entorno que privilegia el valor del trabajo productivo, o sea, del trabajo con un rendimiento económico medible y mensurable en moneda, eso es el trabajo productivo, pero no del trabajo reproductivo, que es el trabajo que tiene que ver con el cuidado de la vida, en su, digamos, en la imprescindibilidad estratégica de las interacciones tempranas. El cuidado de la vida, el cuidado de las funciones parentales, el cuidado de la salud, todo lo que atañe al cuidado de la vida, que es un trabajo que le llama a nivel económico reproductivo, porque no tiene su equivalente en valor moneda. Entonces, como no tiene equivalente en valor moneda, no vale nada o vale tanto que no se puede medir. Yo me inclino por la segunda opción, sí, que vale tanto que no se puede medir, ¿no? Y esto está, lo traigo de trabajos que tienen que ver con economistas, ¿no? Y dentro de eso que no se puede medir y que tratamos de medirlo a veces, es que la prevención en ese área es fundamental y tiende a ser desvalorizada por la sociedad. Bueno, tenemos entonces una invitada de honor, Patricia Morandini Roth, que dejó sus cosas, pues nos estaba fallando los viernes, pero dejó sus cosas, nos viene a presentar su libro. Es psicoanalista licenciada en Psicología de la UBA, es psicóloga general sanitaria, es especialista clínica de niños y familia por la Universidad Pontificia de Comillas, España. Es miembro de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, de la Internacional y de la European Psychoanalytical Federation. Miembro concurrente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro de la Sociedad Fórum de Psicoterapia Psicoanalítica, de las Asociaciones de Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas de España. Bueno, es miembro de la Federación Europea, como dije antes, de Psicoanálisis, es investigadora y PhD en el doctorado de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud, Universidad Europea de Madrid. Es directora del Centro Consulta Abierta, Clínica de Niños y Familia. Es profesora y tutora de psicoanálisis de niños y adolescentes en el Máster Universitario de Psicología Sanitaria y Máster de Psicología del Desarrollo Infanto-Juvenil de la Universidad Europea de Madrid, España. Es profesora del Máster de Psicoterapia de la Universidad de Alcalá de Henares. Algunas cosas las salteo porque siempre nos quedamos cortos. No, coordinadora del Seminario Clínico con Niños y Adolescentes de la Sociedad Fórum de Psicoterapia Psicoanalítica, formadora continua de las actividades sanitarias por la Comunidad de Madrid, en el Hospital Universitario La Paz, Madrid, y de la Sociedad Fórum de Psicoterapia Psicoanalítica y coordinadora del Taller de Prevención en Salud Mental Infanto-Juvenil. Bueno, con toda esta introducción nos vamos metiendo en la temática. El libro Prevención en Salud Mental Infanto-Juvenil es un modelo integrativo desde los 0 a los 18 años y refleja un método nuevo dentro de la psicología educativa, un modelo grupal y o individual de prevención. La tengo a Vicky en... Perdón. Un modelo grupal de prevención y o individual, prevención primaria global, para ser instauradas con formación en las instituciones educativas. Incluye un método con baluartes, la detección precoz de los problemas infantiles y juveniles, el crecimiento emocional y el respeto y la confianza básica, el cuidado de sí mismos y de los otros, del entorno humano y medioambiental. Y el libro sostiene, todos los que participaron en el libro, y sostenemos que la detección precoz en salud mental es una prioridad, y estamos todos de acuerdo. La capacidad de mentalizar es parte del desarrollo y crecimiento emocional, motivo de una deuda pendiente educacional y sanitaria, la educación para la salud.
psíquica y física, el cuidado de sí mismo y del otro. La interdisciplina con carácter transversal es un pensamiento científico ineludible en la educación, la observación y la escucha de la convivencia diaria de los niños y los adolescentes es una actitud humana que genera confianza en sí mismos, aportando una educación integral de calidad. Este libro ha sido pensado desde la escucha de los diferentes malestares. Se incluyen a los bebés, niños y adolescentes con necesidades especiales siempre, porque se necesitan respuestas complejas, sin simplificaciones, ni reduccionismos psicológicos, sociales, educativos y o políticos, pues este libro partió de la escucha institucional compleja y de la clínica individual y familiar. El libro se puede utilizar como un trípode transicional, que era un poco lo que estábamos hablando, en planteles docentes y los consultores externos en prevención, ya que sintetiza una propuesta, es muy interesante esto, en red supervisada para el personal docente y no docente, educadores, orientadores escolares, psicólogos educacionales, padres, enfermeras, pediatras. Este método necesita esa red de apoyo externo para dar sostén y apoyo transformador a la comunidad educativa, ¿no? Es interesante esto de la red supervisada. Permite la transformación con otra cualidad, los cuidados en salud mental, incluidos en la educación a los bebés, niños y adolescentes. Por lo tanto, va dirigido a la formación del profesorado, del personal directivo y personal no docente, y a todos aquellos que sientan la necesidad de un cambio significativo en profundidad para la educación de todos en esta sociedad. Bueno, con esta introducción, la verdad estamos recibiendo a nuestra colega, amiga, miembro, que tanto extrañamos, que está en Madrid, miembro de todos nuestros grupos, Patricia Morandini Roth. O sea que a partir de ahora, Patricia, el espacio es tuyo, he cumplido con mis minutos, así que te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Hilda, por darme el espacio, ¿no? Para explicar en pocas palabras, ¿no? Una cosa condensada para todos, ¿no? Para los dos grupos, ¿no? de APA, que me encanta trasladar estas ideas, ¿no? Que no son solo ideas, sino es un método, ¿no? Un método que viene ensayándose, profundizándose e investigando, ¿no? Hace 6 años que comenzamos con esto. La recogida, a ver si puedo, Ahora compartimos sí, pantalla. la recogida de datos, ahora les voy a explicar cómo comenzó el método a ponerse en marcha. Nosotros somos, un grupo, compartir pantalla, participantes. No, pero déjame compartir pantalla a mí. A ver, sí, ahí. A ver, Ahí ¿pusiste? A ver, ahí y ahí, veamos. A ver, tengo un En lío. la recogida de datos comenzó... No sé si todos lo ven. ¿Vos pusiste ya compartir pantalla? Sí. ¿Ahí lo ven? ¿Se ve? No, No se ve, se ve la foto de la familia. la foto de Hilda y la familia. Ahora sí. Ahora sí. Patri. Vale, ¿ahora sí? Ahora sí. Bueno. Parecía que algo no andaba, sí. Sí. A ver, entonces, les comento cómo comenzó, ¿no? Pasaron muchos colegas también, pasó Hilda, también la consulta abierta con un grupo de gente, ¿no? En esa época eran también estudiantes, son todos los que hemos hecho el método, ¿no? Es interdisciplinario, son de 2 universidades, de 3 carreras diferentes con sus especializaciones, y aparte gente de APA como Hilda, Eva Rottenberg vino a darnos también una charla de multifamilia, otra vez de psicosomática en la infancia,
Y así se fue conformando, hemos leído un montón de protocolos y estudios en prevención, y la verdad que nosotros empezamos a ver qué es lo que necesitábamos nosotros en esta época actual. Entonces comenzamos a ver nuevas observaciones y escuchar el malestar, pero dentro, salir dentro, hacer una salida desde la consulta e incluirnos directamente en las escuelas. En las escuelas, y primero recolectando los datos desde una observación compleja, no con una persona, esto no se puede hacer con una persona, sino que íbamos en el grupo de prevención, íbamos de a 3 a hacer observación en grupos grandes, que son totalmente diferentes. O sea, no es lo mismo observar un grupo de 10, 15 personas o en una clase de 20 que un patio de 300. Entonces, la observación consistía en que nos ubicábamos y hacíamos recogidas de datos entre de 3 a 4 personas a la vez. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Y comenzamos a tomar y recoger los datos de este malestar psicosocial que nosotros veíamos en las escuelas. Por ejemplo, voy a traer en diferentes niveles de enseñanza, ¿no? Aquí tenemos segundo grado. Esta es una escuela del Extrarradio de Madrid. Por ejemplo, en una escuela de una clase nos observábamos, nos sentábamos, por ejemplo, en esta clase de segundo grado, porque habíamos sido llamados para presenciar y observar un niño en particular, pero empezamos a hablar con el departamento de orientación, que aparte de ese niño en particular, íbamos a ver lo que se generaba de nuevo, y que no pertenecía a ese niño en particular, en la clase, en el recreo y en el comedor. Entonces, nosotros nos trasladábamos de a 3 o 4 personas dentro de la clase, en el comedor y en el recreo. Y después hacíamos la recogida de datos, la analizábamos nosotros y la llevábamos al gabinete de orientación, con el tutor, por ejemplo, de esta clase de segundo grado. Fíjense, ¿no?, la complejidad de la dinámica de esta clase, ¿no? Lo voy a hablar así, voy a traer también otros de otros niveles para que vean la complejidad. En una escuela de una clase de segundo grado de 22 alumnos, 3 niños necesitan apoyo para el aprendizaje a la diversidad, pedagogía terapéutica. 2 niñas tienen un estado depresivo y un niño tiene manifestaciones violentas reiteradas con toda la clase. Está psicodiagnosticado como las demás niñas que tienen su tratamiento psicoterapéutico. Los padres de este alumno le retiran la medicación psicotrópica sin dar detalles sobre otros tratamientos alternativos. El alumno de 7 años estalla con su rabia y cólera, rompiendo toda ornamentación de la clase, golpeando a su profesora, que trató de contenerlo físicamente. En la clase, todos los alumnos y profesoras se sienten deprimidos, alterados y lloran. La profesora tiene miedo. Esto fue el año pasado, el día 13 de diciembre, en este colegio. Y fíjense, cuando nosotros éramos la mitad del grupo de prevención que nos fuimos a hacer este trabajo en segundo grado, patio y comedor, cuando llegamos a este colegio, en la puerta nos recibe la secretaria de dirección y nos dice: suban a orientación porque hay un problema más gordo que el que vienen a ver. Y están todos la secundaria alterada. Después vamos a ver lo que pasó en la secundaria. Ejemplo 5. Una niña de 10 años roba a escondidas dinero a sus padres en casa cuando no la ven, pues comentó que su grupo de 6 niñas de su clase le han exigido dinero para entrar a los grupos del Club de las Guay. La niña ha llorado varias veces en el recreo, sin consuelo adulto. Aparece como función contenedora una compañera de otra clase. Comenta que las han separado a su amiga a comienzo de curso y no sabe por qué. No pueden estar con ella en su propia clase.
La institución escolar evalúa a esta niña que ha bajado su rendimiento académico derivándola a un neurólogo por déficit de atención. Voy a leer otro ejemplo, el ejemplo que les dije, ¿no?, del colegio anterior. A ver, está aquí. Lo que había pasado, que lo resumí en un parrafito, que es el ejemplo 3, que aquí no aparece en el PowerPoint. En una clase, es en el mismo colegio, ese mismo día del 13 de diciembre que les estoy contando, el año pasado. En una clase de secundaria de 28 alumnos, de segundo año de la ESO, 5 alumnos han manifestado sufrir acoso escolar hace 2 años. 3 alumnas de un subgrupo sufren autolesiones y 4 alumnos se ausentan de clase reiteradamente por periodos de 1 semana. Una alumna de la misma clase ha sufrido un intento autolítico en el baño del centro educativo tomando un blister de antidepresivos. La alumna estuvo ingresada 2 días. En la tutoría de la clase no se abordan los temas que angustian a estos alumnos. Esto fue antes de la observación de segundo grado, porque estaban todos desbordados, y nos enteramos de esto en el gabinete de orientación. Es del mismo colegio, ¿eh? Hemos observado esta cuestión en 10 colegios diferentes. Algunas veces los adolescentes comparten en un grupo o subgrupo pseudoidentidades clínicas. Por ejemplo, los trastornos del comportamiento alimentario y autolesiones. Adolescentes que buscan compartir los sufrimientos de forma grupal o individual. Comenzar a hablar en los grupos con un psicoanalista sobre los diferentes ideales, identidades confusionales propias de esta etapa, sobre una situación grupal o individual, es una buena ocasión para acercarse a escuchar y contener al adolescente. De esta forma se reduce la intensidad de los enigmas conflictivos, prestando atención a los alumnos tímidos, introvertidos, o también, en el otro polo, los agresivos e impulsivos, ya que esta última forma se presenta de forma enmascarada en un cúmulo de accidentología repetitiva. Alumnos que se caen o golpean, tienen accidentes variados con otros individualmente, empujan o producen algún tipo de violencia, ¿no?, de rotura de material escolar. Las tasas de suicidio hemos visto que han aumentado un 60% a nivel mundial, sin incluir las tentativas de suicidio, que son 20 veces más frecuentes que el suicidio consumado. Es la tercera causa mortal de los adolescentes. Los niños y los adolescentes pueden tener ideas suicidas y conductas de riesgo autolíticas. En el 20, las muertes por suicidio han aumentado un 12% y en el 21 un 25%, según el Instituto Nacional de Estadística, con un total de 3.941 personas de ambos sexos. Las muertes, estoy hablando de España, las muertes de menores de 15 años y de 15 a 29 años son más de 300 personas, y de 30 a 39 años 411. Estos los datos que se registran, no los que quedan ocultados. No hay un perfil personal determinado dentro de una categoría clínica. Las ideas y actos suicidas son de muy difícil detección cuando falta la palabra diálogo. Porque todo esto, los profesores, cuando hacemos la formación a los profesores de secundaria, por ejemplo, el último colegio, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, donde me regalaron un bolígrafo, ¿no?, después de varias horas de trabajo, con los 60 profesores, cuando comenzamos a explicar esta cuestión, primero a dar la formación a los profesores y le damos las palabras, ese colegio, por ejemplo, la primera intervención fue de una profesora que levantó la mano y dijo: tengo que avisar aquí adentro, y nos
nos conmovió a todos, que mi hermano falleció por suicidio hace meses. Había faltado al trabajo 1 día y medio y se puso a dar clase a primer año de la ESO. En esta reverberación que nos pasó con este colegio, comenzaron a hablar otros profesores que reverberó en el grupo, eran 60 profesores de la ESO y de bachillerato, comenzaron a hablar de este tipo de problemas, de que no se veía que el colegio podía asumirlo. Y un profesor de filosofía nos comentó que mejor no hablar porque se pueden contagiar. De los cuales hubo ahí algún tipo de rivalidad entre los profesores de la ESO y los profesores de bachillerato, que nosotros vimos que había una interrelación ahí de desmentida entre los dos grupos. Por eso les digo que no es fácil la observación y no es fácil lo que se dice, ¿no? La formación. Por eso pensamos siempre que los consultores o los psicoanalistas tienen que ser externos, siempre, justamente para no estar involucrados en ese tironeo, ¿no? Institucional, intergrupal, educativo, que aparece cuando uno tiene la pertenencia a un lugar. Nosotros pensamos que para mentalizar, que es, digamos, parte del desarrollo humano, es un proceso de aprendizaje que hay que realizar, y no es fácil. Hay psicoanalistas que hemos visto, nosotros lo hemos visto in situ, que pueden tener incluso, ¿no?, sus conflictos intrapsíquicos resueltos, pero les falta la mentalización que tiene que ver la inclusión de los otros en nosotros. O sea, psicoanalistas que a lo mejor, o psicólogos incluso, psicólogos que están hablando todo el tiempo desde su yo. Las ideas suicidas, vimos también en este último grupo de este colegio, que era un colegio religioso, que pueden estar latentes y ocultadas desde la niñez. Por lo tanto, trabajar estos contenidos desde la infancia es un procedimiento preventivo primario. Un conflicto mental puede ser la desazón intensa frente a una crisis de cambio imposible de elaborar, de solucionar o representar, pues dicho cambio se ha convertido en irresoluble, produce un desgarro interno que se caracteriza por una situación traumática. A los docentes en ocasiones también les resulta difícil iniciar una conversación con los niños sobre estas cuestiones sobre salud mental. Nosotros pensamos que este tema de prevención en salud mental tiene que ser el centro de las discusiones grupales, ¿no?, con diferentes temáticas. Entonces, puede ser que el personal puede no sentirse equipado con información que cree que puede necesitar, o puede no tener tanta confianza como para iniciar una conversación. A los adultos también les puede preocupar no tener todas las respuestas a las preguntas de los niños y los adolescentes. Es muy positivo para los profesionales que trabajan con niños poder utilizar un lenguaje que ellos entiendan. También hay una serie de recursos disponibles para ayudarlos en esta tarea. Esto en cada colegio es específico para cada colegio, porque nosotros pensamos que cada centro educativo es como un paciente muy complejo, con diferentes subsistemas. Entonces, cada colegio tiene su especificidad, y así como en algunos se puede dramatizar en un grupo, en una asamblea, no con el tutor, algún tipo de subtema que preocupe al grupo, en otros vamos a tener que trabajar en silencio haciendo redacciones grupales, ¿no? O sea que cada colegio vimos, ¿no?, que tiene su especificidad, y también tiene su especificidad en el tema ideológico, religioso,
metodológico, científico a nivel educativo. Pero igualmente podemos hacer diferentes actividades planificadas, que nosotros nos sentamos con el gabinete, ¿no? El gabinete de orientación y el cuerpo directivo. Generalmente el jefe de primaria, el jefe de secundaria, algunas veces está, cuando hay una problemática grave, el director general. Es importante comprender que la prevención de la salud mental es la reducción de la incidencia, prevalencia y recurrencia de un conflicto intrapsíquico, el mundo interior, intersubjetivo, la relación con los otros, y el transsubjetivo, relaciones con el mundo externo. Aquí Hilda nos trajo el capítulo que está en el libro, que es el psicoanálisis como prevención, ¿no? Y es el ensalmo de las palabras, que está muy bien escrito, y es, digamos, a mí me encantó cómo estaba escrito, y justamente lo puse, ¿no? Antes, primero, está como el capítulo primero, de la primera parte, porque después viene la parte metodológica que ahora voy a explicar. Método e intervención. ¿Qué significa la prevención y cómo se puede hablar de prevención según el conflicto, ¿no? Que nosotros podamos ver? Un conflicto que puede ser grupal, un conflicto que puede ser individual, un conflicto que puede ser subgrupal y un conflicto interinstitucional. O sea, que el conflicto lo tiene toda la institución, ¿no? Por ejemplo, ese colegio del 13 de diciembre que lo tengo aquí metido, ¿no? En la cabeza, ¿no? Porque nos quedamos, en vez de, estaba planificado de estar 3 horas en el colegio, estuvimos 6. Ah, sí, claro, recuerdo que contaste. Sí. Sí, me acuerdo, mi madre me estaba esperando para una comida y yo estuve desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en ese colegio, ¿no? Entonces, vamos a ver que la prevención primaria se aborda de diferentes formas, la secundaria también y la terciaria también. No son todas las mismas, ¿no? La prevención que uno hace no es toda la misma. Como ven que la prevención terciaria está destinada a la contención del paciente y a la no negación de sus síntomas, o sea, cuando ya ha emergido la enfermedad. Entonces, el conocimiento de su subjetividad y los contenidos latentes, entonces directamente se deriva. Los riesgos que nosotros pensamos que hay en la salud mental infanto-juvenil son los siguientes. Por ejemplo, la falta de escucha, desensibilización y la negación del malestar en las escuelas. La pobreza y la carencia también hace a una fragilidad familiar y a una fragilidad social. Aquí generalmente nosotros hacemos intervenir al trabajador social o asistentes sociales. Violencia y malos tratos, déficit de capacidades y conocimiento, que generalmente hay, digamos, un empobrecimiento del conocimiento en la formación del profesorado, escaso autocontrol y autocuidado de sí mismo, uso de estupefacientes o droga, desapego o ruptura o estructura familiar, estresores, duelos sin elaborar, crisis, enfermedades, y como ven, ¿no? Que hay, digamos, factores en riesgo que afectan, ¿no? A todo el desarrollo infanto-juvenil. Adopciones, exclusión y desequilibrio social. Generalmente cuando hay fracaso escolar con algún tipo de enfermedad mental que ahora encontramos y que es ya, digamos, ¿no? Una cantidad bastante elevada en un grupo, por ejemplo, ¿no? Lo que hemos visto del ejemplo de la secundaria, o ahora que estoy en otro colegio, estoy interviniendo en un colegio público, de los cuales de 30 adolescentes de un primero de bachillerato, 14 tienen problemas mentales severos, 14 que van medicados. Entonces, 14 que van medicados, desde fluoxetina hasta Risperdal, pasando por las benzodiazepinas, no se le puede pedir a un adolescente de 16 y 17 años que esté dando exámenes
a un ritmo, ¿no? Como si no existiera la enfermedad. Entonces, justamente esto hace a la exclusión y al desequilibrio social que se provoca por la desmentida, ¿no? De acercarse al niño y escuchar qué es lo que le ocurre. Entonces ahora estamos con una orientadora acá de un instituto público trabajando estos temas porque 2 pacientes se han incluido y pedimos justamente un aprendizaje más lento, que se tomen los exámenes en vez de en 1 hora, en 1 hora y media, dar otro tipo, ¿no?, de planificación justamente para que la exclusión y el desequilibrio social con el fracaso escolar no se amplíe o se intensifique. ¿Qué estrategia se puede, por ejemplo, pensar? Justamente lo que nosotros queremos hacer es fomentar la conciencia pública para la reducción y estigmatización y la negación de estos problemas mentales dentro de los institutos, dentro de las escuelas secundarias, y ya ven que ese 2º grado que les mostré, también presentaban una, como yo lo digo, ¿no?, una producción de enfermedad social escolar. Un niño que viene de una familia, ¿no?, que no tiene a lo mejor esta problemática, es investido de una manera pasiva a ser violentado desde su sensorialidad, a participar en un clima violento. Entonces, no es que las familias son los culpables o es la educación que es los culpables. No es que hay que pasar la culpa, ¿no?, de un grupo social a un sistema educativo o viceversa. Hay productores de la enfermedad social que no tiene que ver la familia. Entonces, a ver si podemos centrarnos en otras cuestiones. Por ejemplo, yo podría escribir, a ver, fuimos observadores a lo mejor en estos años de 35 escuelas, y podría pensar yo que hay un clima social productor de enfermedad mental infantojuvenil. Una niña que viene de una familia que no está desestructurada, donde tiene un apego seguro, una adecuada narcisación, ¿no?, de su yo, un vínculo más o menos, ¿no?, estructural adecuado de la familia, pero presencia a diario 7 u 8 horas durante todos los días la violencia, produce violencia en ese psiquismo, por ser espectadora. Entonces, no es la familia la que nosotros nos tenemos que centrar, sino que hay una interrelación que la suma es más, digamos, produce otra cosa que se nos escapa de lo clínico. Entonces, por eso nosotros nos introdujimos en las escuelas y empezamos a operar desde los colegios. Bueno, ya ven un poco aquí, a ver, que se me fue para atrás esto, veamos. Nosotros pensamos que desde la primera infancia, la infancia temprana, es el momento, un segundo momento preventivo. Pensamos que el primer momento es trabajar con las embarazadas y las familias antes de que se produzca el nacimiento de cualquier niño. Ya se sabe que hay predicciones, ¿no?, e investigación en el apego que se puede producir, que nos podemos anticipar a qué cualidad de apego va a tener esos padres con ese niño antes de que el niño nazca, ¿no? Pues hay varias investigaciones, la Adult Attachment Interview, y un montón de modelos que se pueden, bueno, cada uno, si el que lo quiera tener y lo pueda trabajar con embarazadas,
es un método bastante potente, predecir el apego antes de que un niño nazca, para justamente reorientar esos vínculos de esos papás antes de que nazca el bebé. Pero en la guardería sí podemos pensar este tipo, ¿no?, de contenidos para trabajar con las educadoras y las profesoras infantiles. Primero, reorientando el tipo de apego seguro, entonamiento afectivo, contención emocional de los adultos, espejamiento maternal, apoyo social, incluir la mentalización que es hablar y reflexionar sobre las cosas que ocurren en el aula y la adaptación infantil del niño en los primeros 0 a 3 años para favorecer justamente la construcción de su propia identidad. Pensamos que se pueden proponer estrategias, ¿no?, para transformar las escuelas dentro de un marco inclusive y saludable. Su dinámica, por eso es interdisciplinar, juntamente con el equipo de orientación escolar, los psicólogos expertos. La mentalización sobre diferentes aspectos del tema de la muerte es muy necesaria para reducir angustias. Nosotros hemos trabajado estos aspectos de la muerte en una escuela infantil con niños de 4 años, cuando había dos o tres niños que se les había muerto el perrito y el gatito. Entonces, trabajar esto desde la infancia, a pesar de que hay otro concepto sobre la muerte, porque justamente los niños pequeños, no tienen internalizado este concepto, sino que aparece de otra forma, que es muy, para nosotros era como, sí, ¿no?, una sorpresa las respuestas de estos niños, ¿no?, sobre estos temas, pero trabajar la muerte desde la infancia, es muy necesario para reducir angustias, activar la detección precoz sobre el riesgo suicida, ideación suicida, conductas autodestructivas o autolesiones. ¿Qué es la mentalización grupal individual? ¿Qué se hace? ¿Se charla? Nosotros pensamos que hay que hacerlo de una manera escalonada y ordenada. Y pensamos que la mentalización, como es una habilidad exclusivamente humana que tiene que ver con el desarrollo humano, de comprender los comportamientos de uno mismo y de los demás, como intencionales y basados en estados o eventos internos como sus pensamientos, sentimientos, intenciones, deseos. Aquí falta de creencias, ¿no? La creencia que nosotros tenemos del otro, o que los niños tienen de sus compañeros, también supone la capacidad de entender la repercusión que los propios estados emocionales y conductas tienen sobre los demás. En este sentido, cuando uno hace una asamblea grupal en primer año de la ESO con su tutor y nos sentamos nosotros adentro en la sala, podemos recoger las creencias que se desatan en sus grupos y exclusiones acerca del otro, y poder en este sentido hacer como esa distorsión cognitiva y emocional que tienen los niños, y los adolescentes en la pubertad, por ese surgimiento de lo puberal, que trae los miedos en el cuerpo y los miedos en el cuerpo ajeno. En este sentido, poder reconducir esa creencia distorsionada de lo raro, de ver lo raro en el otro, que genera rechazos y violencias, para trabajarlo a nivel grupal. Aquí traigo un ejemplo, de lo que es la mentalización grupal e individual en la clase. O sea, asambleas que se utilizan una vez por semana, en 1 hora, y se trata un tema. Por ejemplo, hoy vimos en el taller de prevención que estamos, nosotros seguimos los viernes trabajando, con cada caso de colegio, hoy vimos
que se trajo un tema de un tema sexual, porque fíjense, en los colegios, ahora lo digo así, ¿no? Lo que me acuerde, en los colegios se trabaja en biología sobre educación sexual, pero a nivel de ciencias naturales. Y estaban los dibujitos en el libro de texto. Escuchen, porque la verdad es que es sorprendente lo que puede hacer una clase. La niña en cuestión nos contó que en los textos tienen el dibujo del aparato reproductor femenino y del aparato reproductor masculino. También los órganos internos en transparencias y los órganos externos con transparencias. Pero los niños, ¿qué hacían? Los niños hicieron con un folio, ¿no? Con una hoja, recortaron un pene. Entonces, ¿qué hacían? Del dibujo del pene de la uretra ponían el folio del pene recortado así, por ejemplo, lo sacaban y asustaban y molestaban a las niñas y se reían a carcajadas. La profesora no se enteraba de qué es lo que pasaba. En primer año de la ESO pasó, ¿no? Hasta que una niña comenzó a hablar de estos temas y a través, ¿cuándo fue esto? Sí, a través de un tampón, ¿no? O sea, querían ver los varones un tampón como era adentro. Entonces una niña les prestó un tampón y con un bolígrafo rojo manchó el tampón, ¿no? Para ver, estaban explorando, ¿no? Y la profesora, ¿qué hizo? Los expulsó. Los expulsó de la clase. Bueno, todas estas cuestiones que aparecen desde la sexualidad, la escena puberal, ¿no? el cuerpo del otro, querer investigar, se puede mentalizar, porque esto no es solamente que hay que transmitir un tema cognitivo, intelectual, para ser internalizado, sino que el tema emocional está dando vuelta y es expulsado por los profesores, no lo toleran. No lo toleran. Entonces, estos tres que los pillaron con el tampón, ¿no? Y el bolígrafo rojo todo manchado, los han expulsado. ¿Se dan cuenta? Entonces, por un lado, dan información cognitiva que genera, ¿no? Ciertas cuestiones emocionales, el despertar sexual y todo. Cuando aparece lo emocional, se barre y se expulsa. Esto. Entonces, si uno mentaliza al grupo sobre las situaciones que van pasando, los efectos, ¿no? Si soplan aires de excitación sexual, habrá que recogerlos y trabajarlos también en el cuidado de uno y en el cuidado del otro, de los cuerpos, para tener mayor seguridad y confianza adentro de los grupos. Esto es un ejemplo que hoy ha pasado, que lo trajo, ¿no? Un integrante del grupo del taller que estuvo observando en un colegio. Son niveles de la mentalización que uno puede encontrar dentro de un grupo o dentro de un niño o adolescente, cuando uno trabaja la mentalización. Uno puede ver qué es lo que mentaliza del tema, según los niveles que uno pueda pensar de las respuestas, ¿no? Y de la interacción grupal. O sea que no es solamente, digamos, una charla y de ver, ¿no? Los efectos, sino ver también cada uno, ¿no? Y el grupo hasta dónde mentaliza. Digamos que hay bastantes niveles de mentalización. Ya les digo que no solo son resolver un conflicto, ¿no? Intrapsíquico, inconsciente, sino que es algo más. Esto. Puntos importantes de la prevención en la comunidad educativa. Nosotros pensamos que en la comunidad educativa tiene que haber una mirada, ¿no? Focalizada, intencionalizada
en la atención de colectivos de riesgo para hacer una detección precoz. Aquí ponemos al grupo también, el grupo de migrantes, inmigrantes internacionales, desplazados y refugiados. Promover la desculpabilización, la reflexión y la atención a la subjetividad y a su subjetividad de estos grupos de detección precoz. Tener la precaución sobre las altas tempranas o precoces y seguimiento psicoeducacional, desde dentro del colegio. Un orientador tiene que saber si un niño está en tratamiento, si termina, abandona, si deja de asistir a algún sitio. Tiene que hacer un seguimiento de estas cuestiones. Aumentar la conciencia pública en el grupo de padres y derivar a expertos en clínica infanto-juvenil. La incorporación del psicólogo clínico infanto-juvenil en interrelación con el gabinete psicopedagógico de forma continua. Es un clínico que se va a incluir dentro de la orientación psicopedagógica de un colegio. O sea, no va a ser clínica, pero sí va a acompañar, ¿no?, al orientador, al pedagogo, al PT, al trabajador social, para hacer, digamos, un psicodiagnóstico multidimensional, o sea, y poder derivar. ¿Qué tipo de actuaciones se puede hacer en una comunidad educativa? Prevención primaria con los grupos de alumnos e intervención individual, ya vimos en asamblea, subgrupos, es un trabajo semanal que se hace a lo largo de todo el año. Actuaciones con del profesorado, evaluación de factores de protección de riesgo, actuaciones del equipo directivo, actuaciones con el alumnado, actuaciones con las familias y los padres, con la administración educativa, cuando aparece la inspección o problemas graves. La prevención secundaria también está centrada en el grupo de situación de riesgo. Aquí nosotros hablamos en el libro de la situación de los refugiados, porque Europa tiene, digamos, gran acogida de refugiados, ahora están los de Ucrania, que ya son 100 y pico de miles de personas, pero también, por ejemplo, yo viajé a un colegio de Menorca, donde había muchos refugiados venezolanos y colombianos, porque se les daba digamos, la condición de refugiados automáticamente, y fueron 7 años de inmigración colombiana y venezolana en las Baleares, y de los cuales los colegios tenían una particularidad que se daba ahí, ¿no? Había cuestiones violentas, bueno, había cosas que resolver, ¿no? Ahí, y pensar cosas nuevas, y no derivar a esos niños, excluirlos del colegio, sino actuar dentro de la institución educativa. Bueno, muchas gracias, ha sido rapidito, y bueno, ahora nos escuchamos todos a ver qué sensación les dio y qué aportes, ¿no?, podemos pensar entre todos. Gracias. De todo un aplauso. Desmontéense. La verdad que es impresionante el trabajo que realizaron y ocuparse del sufrimiento psíquico infantil, ¿no?, y adolescente. Realmente es conmovedor también, ¿no?, la prevención primaria, secundaria, terciaria. Yo puntualicé algunas cosas que me interesaron mucho y que van, por ejemplo, para el grupo bio, ¿no?, la ausencia de mentalización. Es decir, la ausencia de mentalización y la posibilidad de la mentalización grupal. Me pareció estupendo, ¿no?, porque está muy relacionado con lo que vemos en Bion de la función alfa, ¿no? La función alfa es justamente creadora de psiquismo, Claro. es mentalizadora por excelencia, y es muy atacada en la actualidad la función alfa. Ustedes saben que todo el tiempo se dice hay que
soltar, desligarse, ¿no? No implicarse, ¿no? Es decir, la función alfa es la posibilidad de transformar todas esas impresiones, sensaciones de los sentidos en experiencias emocionales que aumentan nuestra capacidad para tolerar el dolor psíquico, pero el dolor psíquico significa crecimiento mental. Ampliar esa capacidad está directamente relacionada con el crecimiento mental y está absolutamente atacada. Si no nos vamos muy lejos, había algunos carteles acá que decían leer es malo, ¿no? Es decir, había una serie de carteles, ¿no?, que eran llamativamente preocupantes. Entonces, yo creo que desde una mirada psicoanalítica, desde la conceptualización de Bion, queda muy claro la necesidad, digamos, de la posibilidad de continente que ustedes plantean con el trabajo de prevención para contenidos que desbordan la posibilidad de ser contenidos, la necesidad de la instrumentación de la función alfa mentalizadora, ¿verdad? Acá hablan las observaciones sobre depresión y suicidio, dice Vicky. Yo lo enfocaría desde las funciones de la personalidad, ¿no? De Bion, el PSD, ¿no? El poder tener paciencia y tolerar esos momentos de desintegración para poder pasar a momentos de cierta integración. PSD, paranoide, esquizoide, depresión. Como algo normal, ¿no? Como algo normal que va produciendo espacio psíquico, ampliando la capacidad para tolerar el dolor psíquico. Por eso señaló Vicky lo de depresión y suicidio, ¿no? Y todo esto, si no se da dentro de un ámbito donde hay amor, donde se acepta la ambivalencia de los vínculos, o sea, L, H y K, y hay disposición a comprender. A veces no se comprende, pero lo importante es la disposición a comprender que ustedes muestran en este trabajo con los grupos, ¿verdad? Entonces nos encontramos con que actúan dentro de la dimensión del sentido, de que tiene un sentido, ¿no? Que todo tiene un sentido, se le puede encontrar un sentido. Yo me acuerdo que en el libro La Ley del Menor, McEwan, al final del libro La Ley del Menor, dice: este adolescente quería lo que quieren todos, un sentido, ¿verdad? Después en la dimensión del mito, que tiene cada sociedad, la creencia que tiene cada individuo, o sea que ustedes diferencian entre las distintas escuelas, la importancia que sean profesionales que no pertenecen a la escuela, la importancia de reconocer los distintos grupos sociales, económicos y culturales que se mueven con otras creencias y con mitos compartidos, porque es la sociedad que vivimos, pero con sus diferencias, y la pasión que pusieron en toda la tarea realizada, ¿no? Porque sabemos que eso que vos decís, que se barre y se expulsa lo emocional. Esa es una forma de destruir la función alfa. Entonces ahí ya les apliqué las 5 funciones de la personalidad que dice Bion, ¿no? Es decir, pero por otro lado, en lo que hace al grupo de cómo nos cambia el mundo que cambia, nos encontramos con este mundo donde la proporción de suicidios a edades cada vez más tempranas aumentó sideralmente. Nos encontramos con niños chiquitos, ¿verdad? Donde sabemos perfectamente que en los niños y en los adolescentes la idea de la muerte está diluida. Por eso ustedes proponen los talleres para trabajar el tema de la muerte. O sea que no es casual que hayan propuesto ese tipo de talleres, ¿no? Es decir, o sea que realmente no tengo más que felicitaciones, y por supuesto esto nos lleva a pensar muchísimo sobre esta importante tarea del trabajo reproductivo y productivo también, que es la prevención, y que se lo ha dejado como desdibujado en nuestros horizontes profesionales, ¿no? Como una labor por ahí en segundo término.
cuando yo considero que es en primer término la prevención, y que todo lo que se trabaja con la mujer embarazada, como trabajamos con Arnaldo Raskowski, y los primeros meses de vida acompañando ese proceso, es prevención primaria en el más alto sentido, digamos, ¿no? Bueno, no quiero seguir hablando, nos escuchamos. Está abierto el debate. Sí, está Patricia, Ana María, perdón, Susana, Margarita. Bueno, yo no sé el orden, no me maten, porque yo voy mirando así, pero son las que van a hablar. Hasta ahora, y Ana también. Ana también. Patricia, Ana, Susana, Marga y Marga. Bueno, chicas, la que quiere empezar. Bueno, voy a tratar de ser breve. Me tiro a la pileta, Patri, generás mucho entusiasmo, la verdad. No tengo más que felicitaciones, la verdad que es súper estimulante para, como colegas, viste, realmente la tarea que venís realizando y con este equipo, ¿no? Digamos, me pareció muy, muy bueno lo que dijo Hilda. Yo quería dos cosas decir, digamos, o tres, digamos. Una pregunta primero, que no entendí lo que quería decir, que el supervisor controla y estabiliza a través de la intervisión. No sé lo que es esa palabra. Sí. Eso es una. La otra es decirte que, bueno, que coincido desde la escucha analítica en las tres dimensiones, ¿no? Intrasubjetiva, intersubjetiva y transubjetiva, ¿no? O sea, tanto lo intrapsíquico, bueno, que Hilda todo el tiempo nos cultiva, digamos, desde Bion y desde otros, lo intersubjetivo desde lo vincular y lo transubjetivo desde la sociedad que vivimos y la cultura. Entonces quería, hacer un comentario. El trabajo que yo presenté para miembro titular en APA en el 2004 se llamaba Psicoanálisis y Educación para el siglo XXI. Sí. Entonces, fue digamos, distintas cosas, ¿no? Pero hay una experiencia que a mí me marcó mucho, así de campo, ¿no? Además de estar en APA en el equipo de prevención y en el equipo de educación, que fueron dos equipos lindísimos, pero fue un trabajo personal por un paciente de 12 años, de primer año, que consultaba porque tenía situaciones de violencia en la escuela, pero con una profesora sola, con la de matemáticas, en una escuela pública. Entonces a mí se me ocurrió hablar con la directora, iba bastantes veces, la directora era una mujer muy contenedora, muy amorosa e inteligente, por suerte. Y ella, juntas conversamos, y yo le propuse así intuitivamente, ¿por qué no teníamos entrevistas juntas con cada uno de los 12 profesores que tenía este chico, para ver juntas y escucharlos, cómo veían a este chico en la escuela? Y fueron pasando, ¿no? Uno tras otro. Cuando llegó a la de matemáticas, realmente era tan evidente la tensión de esta mujer. O sea, mira que yo tengo un amor con los maestros y un respeto absoluto, ¿no? Pero era tan impresionante la tensión, el malestar y el delegamiento y la depositación masiva en este chico como chivo emisario de sus malestares. Además, digamos, se colgaba en la percha de algunas conductas, pero entonces fue tan evidente que después se fueron yendo cada uno de los profesores y nos quedamos reflexionando la directora y yo, y era muy evidente esto. Esto quería comentar, ¿no? O sea, esos fenómenos de presencia, tener la oportunidad con la DIRE, de ver, escuchar a cada uno de los profes, ¿viste? ¿Qué opinaban, no? ¿Cómo lo veían a este chico en la escuela? Fue súper importante para entender y profundizar mejor qué le pasaba, ¿no? A este chico. Bueno, y felicitaciones. Bueno, seguimos. ¿Quién viene ahora? Bueno, yo estaba pensando, y a propósito de este trabajo que me encantó, me pareció muy completo, muy, muy serio, de mucho tiempo, lo conecté con el tema del cuidado de los cuidadores, porque yo diría que la función docente
tiene una parte de cuidados y una parte digamos, de necesidad de cuidar a los docentes. Que, digamos, eso yo lo descubrí atendiendo a un nene de 6 años con problemas de conducta, pero además era un grupito que tenía problemas de conducta, y se dio una casualidad, que es que la psicopedagoga del colegio al que iba mi paciente era alumna mía. Entonces, pero ella propuso en el colegio tener una reunión, porque no era el chico solo el que tenía problemas de conducta, sino que eran 6 chicos, de primer grado, 6 años tenían. Y los chicos habían detectado un espacio porno, y entonces en la casa de un amiguito no tenía filtro la computadora, y entonces los chicos estaban absolutamente revolucionados, no entendían nada. Y la maestra manifestó que ella estaba tan alterada con estos 6 chicos que le daban vuelta a la clase, porque el primer grado es la lectoescritura y los chicos se atrasaban todos en el aprendizaje, que ella decía que había perdido la gana de estar con sus propios hijos. Entonces en ese momento a mí se me ocurrió que porque, en charla, digamos, de la psicopedagoga y las maestras, ¿por qué no pedían un grupo de reflexión para los maestros? Porque cada país tiene su idiosincrasia, pero por ejemplo, en la Argentina yo creo que hay algunos colegios que se llevan bien con los terapeutas y muchos otros que no. Y me parece que generalizarlo del grupo de reflexión es una propuesta. Sí. No, que vayan Lo que- redondeando porque viene Susana y viene Lo que tú Marga. dices, No, porque lo que- Patricia levantó, Ana, dijo, sí, sí, perdón. Ana, Sí. lo que tú dices, en la Argentina, en la década del 80, se preocupaban bastante por los docentes. Estaban todos distribuidos por distritos, eran distritos escolares, donde había una centralización a lo mejor en sanidad escolar, pero los distritos escolares tenían, digamos, como unas transferencias hechas, donde se agrupaban escuelas, y se trabajaba con un cuidado al personal docente. Todo esto, desgraciadamente, en la década del 90, con la venida de otro tipo de política, se arrasó y no quedó nada. Yo te digo porque trabajé en sanidad escolar y por eso me fui, por uno de los motivos, ¿no? Entonces, son políticas, ¿no? Y algunas veces se arrasan pensando de que esto no sirve, sin evaluación, ni siquiera una evaluación, si uno no la sabe hacer, una evaluación más internacional. Hay catedráticos en educación que nunca se los convoca. Hay digamos, catedráticos de la clínica que tampoco se los convoca, que hacen mucha investigación. Y todo eso está tan segmentado que se arrasa, ¿no? Se barre y no hay propuesta. Entonces ahí queda un vacío después por décadas, donde la educación, desgraciadamente, tiene una calidad cada vez menor, y es así. Entonces hay un desgano tanto de los docentes como de los alumnos de querer asistir a una clase, porque no les encuentran sentido. Ahí está lo del sentido que dije antes, ¿no? Sí, sí, Susana. No, un poquito Vayan porque tengo que cortar. todos, pronto. sí. No, primero, bueno, ya sabés, Patricia, por eso les dije a todos que leyeran, porque conozco lo que haces y la obra. Coincido con lo que acabas de decir, porque nosotros ya en el año 70 y pico, nosotros trabajábamos con las embarazadas en las salas de espera, trabajábamos con las escuelas. Después, como decía Patricia, por situaciones que tienen que ver más con estructuras de poder y no con convocar a la gente que sabe de los temas. Entonces Patricia apuntó varios temas, pero yo quiero resaltar, y acá está Dafne de Perú, que es algo que yo les vengo diciendo a la gente de Perú, porque cuando hay un problema se lo excluye al chico de la escuela, Sí. Lo cual es terrible, porque además del problema, es como que además se lo hace sentir culpable. Este es un tema muy importante, porque de alguna manera
es importante que haya gente fuera de la escuela. Por eso recién lo que preguntaba Patricia, creo, la supervisión es fundamental, pero con gente fuera de la escuela. El problema es que en nuestro país cuesta mucho que tanto las escuelas privadas, algunas pueden pagar el presupuesto, pero en las escuelas públicas, si no es del mismo grupo político, cuesta mucho. Entonces, ¿el tema cuál es? Que nosotros tenemos que hacer prevención en todos los niveles, como dijo Patricia, con todo el equipo que está trabajando, que no tiene que ver con una cuestión partidaria, sino con la gente que sabe y que puede ayudar también a los docentes y a la parte directiva. En el Centro de Investigaciones Educativas de la provincia, que también quebró hace muchos años, yo había presentado un proyecto de la supervisión, la distorsión de la supervisión, donde tanto el inspector como la directora tienen que tener una supervisión que no es un control. Es como cuando hacemos nosotros supervisión. Eso Entonces, es la intervención que me preguntaba. Exactamente, se entiende mal. Eso es intervisión, qué interesante. Intervisión es lo que nosotros hicimos hoy a la mañana con el grupo. Hoy no estuvieron las peruanas porque tengo un grupo que vino nuevo, que son de Perú y de México, que son alumnas del máster infanto-juvenil de la europea, que se han incluido. Son un grupo de chicas muy ocurrentes, me encantan, ¿no? Porque nos están dando más ideas y todo. Pero la intervención es eso. El grupo externo analiza entre 10 personas, o mínimo 6 personas, ¿no? Analiza la situación escolar, la situación individual, la situación subgrupal y la institución. O sea, que son muchísimos factores, porque algunas veces la observación es tan sesgada que por eso tenemos que ir 3 o 4 personas, porque se pierden cosas en la observación y en la escucha. Hay que moverse en un recreo, en un patio y ver 300 alumnos, la interacción que hay. Eso se pierde. Y en los patios suceden cosas que después se trasladan, no en forma lineal y algunas veces no tan lineal, afuera del colegio, adentro del colegio, adentro de las familias y en la calle. Entonces, este es el tema de hacer el seguimiento desde la intervisión, que no es una supervisión, es otra cosa. Bueno, bueno, acá tenemos anotadas, porque estamos ya, Marga, Vicky y Mariel, ¿puede ser? Díganme si me equivoqué. Susana, ¿vos querías agregar algo? No. Bueno, está bien, tengo Marga, que bajar un segundo que me... Bueno, ahora sí. lo primero que quiero hacer es felicitarte, Patri, porque me encantó la exposición y cómo la fuiste enhebrando, porque también hay que saber enhebrar para poder llevar a cabo la tarea. Lo que me parece que me motivó a esta intervención es que no se hizo en ningún momento en esta participación una mención sobre Ana María dijo cuidar a los que cuidan. Yo creo que ampliaría la palabra cuidarnos, diría, porque acá hay un problema que todos atravesamos y ustedes en Madrid más aún. Uno, la pandemia, que no sé cómo la trabajaron y si estos no son coletazos de la pandemia. Y la segunda... Se nos fue. Alguien está compartiendo pantallas, me parece que Jenny está compartiendo Jenny, pantallas. sí, Jenny, está bueno, Jenny se fue a Madrid. Está buena, pero la se puede fue a sacar. Madrid. Ah, Madrid, bueno, ok. Y no sé a dónde. La segunda cosa que no es ningún chiste, es la guerra por la cual están atravesando en Europa y que obviamente ese clima debe estar permeando en todos los hogares
en las escuelas, en las instituciones y en las personas. Entonces, el cuidar me parece que tendría que ver también con la posibilidad de grupos de reflexión al respecto de lo que pasa, digamos, interinstitucionalmente, intergrupalmente y en general en el país. En el país y en otros países, porque Claro, ustedes son a ver. vecinos de la guerra. Ahora, Aquí, yo 3.000 te quiero kilómetros de decir, Patri, distancia. Chicas, Patri, falta Vicky y Marielle, vayan redondeando. Es importante quiero lo que decís, Varga. claro, yo lo que te quiero decir, Está Patri. anunciado en el libro, está trabajado, desde Pero no lo Volcan. mencionaste entonces. No, hice una reducción. Ok, Está perfecto, me parece sí. genial. Yo lo que te Mm. quiero decir es que nosotros, yo como docente, siempre, docente de primaria durante muchos años, 20 años, realmente lo que hacía era grupo de reflexión con los niños. Los viernes me tomaba 1 hora de grupo de reflexión de lo que había sucedido en la semana, y también hacía grupo de reflexión con los padres 1 vez cada 6 meses. De esta manera, y además presentábamos en cada grado el perfil de la edad, qué es lo que se puede esperar a cada edad para que los padres lo sepan. Esto que se anunció y que con el condón y esto y demás, realmente no es lo esperable a esta edad. Por eso fue como extraordinario. Pero aún así creo que obviamente tendrá que ver con una separación, es salir del jardín, ir a la primaria, y es otro momento de la vida que comienza la pubertad. Bueno, hasta acá. Te felicito, me encantó y me alegro que hayan agregado ese punto que me parece muy importante, nodal, diría. Sí. Muchísimas gracias, Marga. Y ahora tenemos a Vicky y a Marielle. Sí, realmente quiero felicitar a Patricia por la trascendencia, ¿no? Y el haber logrado crear este espacio dentro de los colegios. ¿Por qué? Porque creo que la prevención, así como, digamos, la prevención en salud mental, como es algo muy y específicamente cualitativo, ¿no? No tiene precio, a diferencia de los tantos alumnos aprendieron matemáticas, se cumplió con el programa de historia. A mí me tocó organizar el servicio psicopedagógico del Colegio Franco Peruano acá, ¿no? En el año 80. Entonces, el problema era que la atención y el sostenimiento de los profesores tenía que partir del trabajo, del tiempo libre que daban sus profesores, porque claro, el tema de salud mental, lo psicosocial, no estaba contemplado para nada dentro del pago de las horas de los profesores, ¿no? Y el otro problema era que en el momento que falta un profesor, se quedan pues 30 niños, 25 niños, sin apoyo, sin cuidado, etc. Falta el psicólogo o falta el consultor psicopedagógico y no pasa nada, entre comillas, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, me acuerdo mucho de un caso alarmante, que era un chico de primer grado, de 6 años, que tenía trastornos de género en ese momento, ¿no? En los años 80, y que le anunciaba a sus compañeritos, hacía unos dibujos muy peculiares, por decirlo, pero además anunciaba que se iba a suicidar. Entonces tuve que hacer una intervención con la clase, porque claro, la profesora estaba desbordada y asustadísima, y los niños también, ¿no? Entonces, realmente el que ustedes hayan podido crear estos espacios me parece importantísimo, y efectivamente el trabajo de prevención pues está muy devaluado, ¿no? O sea, como dijo Hilda, está ¿no? como una cosita como de segunda categoría. Y otra cosa que encontramos como un espacio
fue que gracias a un profesor de filosofía francés, los viernes había actividades, arte, deporte, qué sé yo. Y entonces pudimos proponer, uno de los talleres era dinámicas de grupo, donde se trabajaba todo lo mental, lo de salud mental, pero con juegos, ¿no? Porque, Claro, digamos, esta es la idea. fantástico, nos Con resultó muy juegos, bueno porque... dramatizaciones, Así es, redacciones, carteles, claro. asambleas. Sí, ¿Te das inclusive cuenta? porque... Sí, realmente te felicito y me ha encantado saber que se puede hacer eso, pues, ¿no? Y con mucho éxito. Que se puede trabajar y es Sí, fantástico el sí. esfuerzo. Mariel, te toca a vos ahora. Mariel. No se te escucha. No se te Estás muteada. Gracias, Vicky. Ahí estoy. Gracias. Felicitaciones, Patricia, hermoso tu trabajo, es muy lindo el modelo de intervención que propones, me encanta que pongas en primer plano la palabra prevención y creo que, bueno, que empezás con el capítulo de Hilda, que habla del poder de la palabra, de los efectos de la palabra, porque vos lo que haces en este trabajo es poner muy bien palabras en lo que respecta a las dificultades que se observan en el ámbito educativo y en las formas de intervención. Me gustó mucho eso, la precisión, los esquemas donde aparece esto puntuado. Me parece muy lindo, muy interesante el modelo de intervención. Me parece que es un modelo acorde a la situación de los colegios actuales, ¿no? Que lo que yo creo que lo que hay que buscar es un cambio, una escuela diferente, porque De eso es, se como trata. lo veo yo, como un camión de bomberos súper especializado el que vos llevás, con mangueras, con gente capaz, Sí, con pero que muchas va a mangueras. atacar en la escuela on fire, ¿entendés? Entonces, lo que tenemos que pensar es una escuela diferente. Porque vos Exacto. decís, yo creo en los profesionales externos, porque un profesional interno no sirve, claro, con el modelo actual. Pero Claro, si no está pensamos, formado. ¿Te das claro, cuenta? está así, No está pero si formado. nosotros, Sí, Y tiene miedo de perder el trabajo, además. claro, no pero está si nosotros formado y aparte uno solo no puede hacerlo. No es un trabajo para uno. No, pero si nosotros pensamos una escuela diferente, donde los mismos contenidos no tensionen a los chicos y los vuelvan locos, donde los mismos contenidos sean terapéuticos a la vez que son socialmente significativos en cuanto a su aprendizaje. Si nosotros pensamos al psicólogo no como un adorno, como un complemento, sino como parte del staff en cada grado, acompañando como pareja a un maestro, un psicólogo de la mano, porque yo trabajé acá cuando vos hablabas de los equipos de orientación escolar, yo tuve la posibilidad, no sé si era 80, 90, pero esto acá no funcionaba, el equipo de orientación escolar desde ya que no es tu método, desde ya que no son tus profesionales, pero esto de llamarlo para que vengan, no funcionaba, realmente no funcionaba. Acá no funciona de la manera en que estaba dado, ¿no es cierto? Yo creo que tu método, algo fundamental que debe contribuir al funcionamiento, debe ser la sistematización y la Exacto. periodicidad donde están. Claro, esas dos palabras son fundamentales. Todos Sí. los jueves estamos con un Zoom a un Eso. colegio, de 10 a 11:30, de Eso, 11:30 a eso. 1 en otro Eso, colegio, otro para Zoom, esto ¿no? que Seguimos el siguiente jueves, ustedes que claro. son externos, como vos decís, eso es completamente necesario, si no, no sirve, si no, no se puede. Por eso Pero las manos que sostienen, ¿no? O sea, pero de afuera. Es Bueno, interesante, yo les propongo, claro. si tienen ganas, Involucrado. seguir pensando una escuela diferente. Yo tengo Claro. muchas ideas y de hecho fundé una para chicos con patología mental grave hace muchos años, en el 91, muy interesante, otro día con más tiempo se los cuento. Fundó una escuela muy importante que sigue vigente, así que tiene mucha experiencia, Mariel. Bueno, cuesta, pero tenemos que dejar. En el chat también te dejaron muchos mensajes. Vicky, pareja, dice muy importante las observaciones sobre depresión y suicidio.
un trabajo cercano a los niños y adolescentes, previniendo otra pandemia, la pandemia de lo emocional. Para eso está nuestro libro 7º, sobre la pandemia mental, exactamente. Laura Marchese, la prevención prepara continentes para contenidos, es verdad. Mariana Goldin, excelente trabajo, se tuvo que retirar. Karin, excelente trabajo de campo y el libro, y quieren tener acceso al libro. Además, muchas veces, también acota Karin, muchas veces no hay interés en mejorar la educación, como vos decís, ningún interés. Gracias por tus aportes. Dafne dice, esto ha pasado muchísimo este año post cuarentena en las escuelas privadas grandes de Lima. Les ha sido muy difícil contener a los chicos post cuarentena y me da la impresión, dice Dafne, sobre todo latentes. Karin agrega, hay que hacer prevención e informar. Felicitaciones, dice Mariana, Laura Marchese, felicitaciones y cariños a todas. Dafne dice, el trabajo de Patricia es fundamental y es un trabajo directriz para nuestras latitudes, es muy cierto. Cariños a todos. Es verdad eso. Vicky dice, sí, pues la estructura de la educación tiene que considerar la salud mental como insumo para un sistema que permita aprender y aprehender. ¿no? Exacto, ahí está en una hoja, ¿no? Poner esto en el centro para buenos aprendizajes, si no, no se aprende. Exactamente. Después dice, gracias Pachi por tus aportes, Susana Racinki, una propuesta fundamental, el trabajo en equipo, ¿no? Y no sé si se entendió lo que dijo Vicky de sistema que permita aprender y aprender, ¿no? Las dos cosas. Bueno, la verdad que estamos todos muy contentos de haberte tenido acá, te recuperamos, viste, que queríamos que vuelvas, tuviste que hacerte tiempo porque acá está muy trabajadora, bueno, como todas, pero vamos a dejar de... Voy a Agradezco dejar a todos, a todas que hayan podido, ¿no? Pensar